Hola, hola hermanas, ¿cómo están ustedes? Un gusto de una vez más saludarles en este nuevo martes, hermanos y hermanas, porque también puede ser que no solo ustedes, hermanas del Ministerio de Mujeres, sino que otros hermanos puedan ver este minuto, este momento de reflexión y de enseñanza. Un gusto saludarles nuevamente, un gusto, pero tal vez combinado con este sentimiento de no poder vernos, abrazarnos, saludarnos físicamente, presencialmente. Hemos tenido que usar de estos medios a fin de que podamos llegar a cada uno de nosotros, de sus hogares, y así seguir alimentándonos de la palabra. Seguimos confiando en el Señor, seguimos confiando que Él es el dueño de todo y sabe lo que vendrá en los próximos días y cómo finalizará finalmente la actual historia en que nos encontramos. Así que, hermanos, hermanas, vamos entonces a un momento de reflexión, considerando el tema que tenemos en el día de hoy. Ustedes habrán recibido la semana pasada dos devocionales, que los tengo acá. El primer devocional a través de los ojos de la fe, que fue enviado el martes pasado, ya el devocional número 1 y el devocional número 2, más que vencedores, junto con un video que acompaña a cada uno, de tal manera que nos va a quedar un archivo importante de temas que podamos revisar posteriormente. Y en el día de hoy se envió el tercer devocional, que se llama Misión Liberadora, así que lo debes tener ahí, hermano, hermana, ahí en tus manos, en el celular, en tu pantalla. Misión Liberadora, que este devocional nos invita a reforzar o a recordar cuál fue el tema de la predicación del pasado domingo 29 de marzo de este año 2020, donde también cerramos este mes, que hemos hablado de la fe. Entonces, miramos este pasaje y este devocional de hoy día. ¿Qué texto hoy día nos corresponde? Lucas, capítulo 4, versículo 14 hasta el versículo 21. Seguramente usted ya lo leyó ahí en casita, ¿ya? ¿Se recuerda de qué se trata este pasaje? Si miramos nuestras Biblias, en Lucas no fue uno de los 12 discípulos de Jesús, pero sí entendemos por la historia que él era un historiador, un médico de profesión, y que quiso recopilar, la mayor cantidad de antecedentes a fin de poder construir esta biografía de la vida y del ministerio de Jesús. Lucas, ustedes saben que parte mucho antes del nacimiento de Jesús. Ya Lucas con Mateo son los dos evangelios que relatan el nacimiento de Jesús, y aún con más detalles lo hace Lucas. Entonces, cuando leemos Lucas, que además es un evangelio dirigido al mundo gentil, es decir, al mundo no judío, ¿ya? Es como que si escribiésemos nosotros una carta acá, un documento, y quisiésemos que llegase y fuese leído en Europa. Entonces, Lucas lo que hace es escribir esta biografía de Jesús con la intención, no que sea leída en las tierras hebreas, sino que pueda llegar allá, al extranjero, más allá de las fronteras. Y por eso el lenguaje tan peculiar, tan distinto que tiene Lucas al resto de los evangelios. Y bueno, y Lucas va desarrollando el nacimiento, el crecimiento y ya el inicio del ministerio de Jesús. Y uno puede encontrar cómo fue su encuentro, su presentación de Jesús en el templo. Y uno puede encontrar ya en el capítulo 3 de Lucas cómo Juan el Bautista anunciaba al que había de venir. Y bueno, posteriormente tenemos tanto el bautismo, y comienza el capítulo 4 con la tentación de Jesús. Entonces, después de la tentación, después de esos 40 días, entendemos 40 días donde Jesús estuvo ayunando y donde también fue tentado y visitado por el tentador, después de esa jornada intensa, difícil, dura, la cual gracias al Señor resultó victorioso, es que viene el relato que nos corresponde hoy día revisar, cuando dice el versículo 14 que Jesús regresó ¿a dónde? A Galilea. Galilea se encontraba al norte de la tierra de Israel, por lo tanto se entiende que la tentación de Jesús, esos 40 días, tiene que haber sido o ocurrido allá en el desierto de Judea. Esto queda al sur, ¿ya? Entonces se dirige al norte, donde es Galilea, cruza Samaria, donde está Galilea, cerca está el mar de Tiberíades o el mar de Galilea.
Y allí regresa a Galilea, justamente en Galilea, que es la provincia, en la provincia misma quedaba esta aldea, este pueblo llamado Nazaret, donde Jesús se crió, tuvo su infancia, creció y deja el hogar a eso de los 30 años para iniciar su ministerio. Entonces tuvo una salida de Nazaret y luego vuelve de nuevo a Galilea. Ya dice que llega en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda la comarca, por toda la provincia. Y él enseñaba en las sinagogas. La sinagoga era la capilla judía de alguna manera, un lugar pequeño pues, donde la localidad se reunía para poder leer la Torá, leer las Escrituras, ya cantar, hacer oraciones, tener una reflexión, ¿ya? Entonces él llega a esta sinagoga de ellos, siendo alabado por todos, era reconocido, y fue a Nazaret. Nazaret fue él donde se crió, la gente lo conocía, de ahí él había salido, así que al menos vivió en Nazaret sus 30 años, sus primeros 30 años, así que era conocido, dice ahí mismo donde había sido criado, conforme a su costumbre, entró en la sinagoga en el día sábado era el día de reposo entonces de los judíos, ¿ya? Y se levantó a leer, dice el relato que se le entregó el rollo del profeta Isaías. ¿Quién era Isaías? ¿Se acuerda, hermana? ¿Quién era Isaías? ¿Sabe? Isaías fue uno de los profetas allá por el año 700 antes de Cristo, ya él desarrolló allí su ministerio, y a Isaías, para no detallar otros temas, se le conoce como su escrito, en este caso como el Evangelio del Antiguo Testamento, por la alusión en más de una oportunidad que hace a ese que ha de venir, que a ese Mesías, a ese prometido, a ese siervo sufriente. Nosotros tenemos alusiones a este que va a venir en Isaías 53, en Isaías capítulo 9, que habla de este Padre eterno, príncipe de paz, etc. Entonces, y más encima encontramos en Isaías capítulo 61, precisamente Isaías 61, lo que Jesús lee acá. ¿Por qué? Porque toma el rollo del profeta Isaías, ya lo desenrolla y lo comienza a leer. Y cuando desenrolla y comienza a leer en esta parte, para nosotros es el capítulo 61 de Isaías. En ese tiempo el escrito del Antiguo Testamento no estaba dividido ni en capítulos y menos en versículos, ¿ya? Sino que en secciones, y justo lee el capítulo, para nosotros, como digo, 61, y ese capítulo, que es lo que lee acá, está acá, lo tengo acá, tengo abierta mi Biblia en Isaías 61, donde dice de la siguiente manera: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, dice el profeta Isaías, escribe inspirado por Dios, por cuanto, dice, me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los corazones heridos, dice, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor. Y sigue todavía, son 11 versículos, capítulo 61, yo solo he leído el versículo 1 y el principio del versículo 2. Si vuelvo a Lucas, dice que habiendo desenrollado el volumen, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Qué decía? Lo mismo que acabo de leer: el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ungió para dar buenas noticias a los pobres. Agrega, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, para enviar a los oprimidos en libertad, a proclamar el año favorable del Señor. Solo es eso lo que lee, aunque es más extenso el relato o las palabras que está hablando el Señor en aquellos años. Estamos hablando 700 años antes de la época en que Jesús existía, en que estaba ahí. 700 años antes esto había sido dicho. Y el relato en Lucas dice el verso 20, y habiéndolo envuelto, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Por qué? Se suponía que ahora venía la reflexión, las palabras. Cuando un maestro de las Escrituras iba a enseñar, ¿qué hacía? Se sentaba. Y todos a los que iban a escuchar alrededor se colocaban, estando expectantes a las palabras que venían. Por lo tanto, era lo que venía. Entonces los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él,
porque algo tenía que decir, que era la costumbre de quien leía la Escritura. Luego venía entonces una reflexión y comenzó a decirles. Podríamos pensar que aquí viene un gran discurso, pero lo que viene son cortas palabras, prácticamente cabe en una línea, cuando él dijo de esta manera: hoy se ha cumplido esta Escritura en vuestros oídos. Nada más que eso, así de escueto, así de breve, así de sencillo, lo que acabo de leer: el Espíritu del Señor está sobre mí, hoy esta Escritura se ha cumplido en vuestros oídos. Bueno, ustedes ven que lo que viene a continuación trajo perturbación, confusión. Me imagino que todos se miraron unos a otros, qué está queriendo decir, a qué se referirá. No hubo tranquilidad. Ustedes saben, pueden seguir leyendo lo que viene a continuación. Pero bueno, hermanas, detengámonos. ¿Qué quiere decir este pasaje que está acá? Es un pasaje, sin lugar a duda, de mucha esperanza. Es un pasaje que nos dice que llega un momento en que un capítulo se termina y comienza un nuevo capítulo. Es un pasaje de respaldo, primero porque el Espíritu del Señor es el que respalda a este sirviente, a este hombre de quien habla Isaías, y que vemos a través de la palabra de Jesús que de quien se hablaba era el mismo. Y ese mismo que Jesús ha recibido el respaldo para hacer todo esto, ¿por medio de quién? Por medio del Espíritu del Señor. O sea, acá hermana y hermano, me quiero detener al respecto. El Espíritu del Señor está sobre mí, lo decía Jesús. Si Él lo decía, y si miramos más atrás, el versículo 14, que Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. La importancia de la presencia del Espíritu en la vida de uno. La importancia de reconocer que no puedo hacer cosa alguna si no es por la ayuda del Espíritu. Es como recordar las palabras de Jesús: sin mí o separados de mí, ¿qué dice? Separados de mí, nada podéis hacer, lo decía el Señor. Y él reconocía que lo que él hacía, lo hacía a causa del Espíritu del Señor que estaba sobre él. Si miramos el Antiguo Testamento hacia atrás, ¿ya? Vemos profetas que hicieron maravillas. Vemos al mismo Moisés, ya las señales que hizo mientras estaba en Egipto y luego que sale de Egipto para dirigir al pueblo por el desierto. Y vinieron muchas señales y milagros, y eso fue por la intervención directa del Espíritu de Dios en su vida, en la vida de los profetas. Y luego aparece Jesús enfatizando, reforzando y confirmando que solo por el Espíritu uno puede ser usado y ser una vida que bendice a otros. El Espíritu del Señor está sobre mí. Hermana, hermano, el Espíritu del Señor está sobre nosotros. ¿Nos estamos dejando guiar por Él? Porque sin lugar a duda, el que ha recibido a Cristo en su corazón, le ha confesado como su Señor y Salvador, dejando la vida antigua atrás, ha recibido el Espíritu Santo. Por lo tanto, no nos debe caber duda alguna de que el Espíritu Santo está sobre nosotros. Pero es tan importante podernos dejar guiar por el Espíritu y poder pedir que el Espíritu nos dirija, nos hable, nos enseñe, abra nuestros ojos, nos dé entendimiento, nos ayude a esto mismo, a entender la Escritura cuando la leemos, a descubrir verdades que están allí listas para ser descubiertas, como digo. El Espíritu del Señor, cuando está sobre la vida de uno es capaz de ser usado, no es que por uno, sino por su gracia, por su voluntad, para poder hablar a otros, para poder hacer una oración. A veces uno cree que no ha sido efectivo en lo que ha dicho, en la oración que ha hecho, en la palabra que le ha compartido a otro, pero el Espíritu de Dios usa la debilidad humana para engrandecer el nombre del Señor. Usa lo débil para avergonzar a lo fuerte, y así lo dice Pablo en 1 Corintios. Por lo tanto, quiero recalcar esto. En medio de estos días, dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Que Él nos hable para que estemos mirando al Señor y no estemos escuchando tantas cosas, siendo perturbados, confundidos y llevados de un lado para otro. Entonces, quiero recalcar esto en primer lugar.
que podamos depender de la ayuda, de la asesoría, del acompañamiento del Espíritu del Señor para lo que cada uno, cada una tengamos que realizar, las tareas que tengamos que asumir, de las cosas que nos tengamos que hacer cargo, de tal manera que podamos ver su ayuda y que nos sostiene y nos sustenta. Dejémonos guiar, abramos nuestro corazón para que el Espíritu Santo nos gobierne y nos ayude. Quisiera continuar con lo que dice a continuación, número 2. Por lo cual me ungió para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, para enviar a los oprimidos en libertad y finalmente a proclamar el año agradable o favorable del Señor. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Como les decía, este es el punto final a una historia antigua, a una vida antigua, y es el inicio de una nueva vida. Como dice Pablo, el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura o nueva persona es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por decirlo de alguna manera, una de las cosas elementales, fundamentales, que llaman la atención del Evangelio, de quienes abrazamos el Evangelio, es la oportunidad que se nos da de darle un punto final a la historia antigua y de comenzar una nueva vida, porque lo que hay aquí son buenas noticias, ya son buenas noticias a los que son pobres, o sea, viene la riqueza, al que es pobre y se le anuncia que va a ser enriquecido, es una buena noticia. Al que ha sido cautivo y que va a ser puesto en libertad el día de mañana, es una buena noticia. Al que estaba ciego o perdió la vista en algún minuto y va a volver a ver porque le van a operar y va a volver a recuperar la vista, es una buena noticia. Al que ha estado oprimido y no ha podido desenvolverse o realizarse, el saber que lo va a poder hacer es una buena noticia porque va a estar en libertad. Es algo agradable y favorable, es el año del Señor. O sea, quienes hemos tenido y tenemos a Cristo en nuestras vidas, estamos viviendo el año favorable del Señor. Un año y cada año que pasa y cada día que pasa es el año favorable del Señor. Así que hermano, hermana, nosotros tenemos la historia más importante sobre nuestras manos, sobre nuestras vidas. Estamos viviendo un evangelio de victoria, de libertad, y por eso tenemos el llamado ¿a qué? A no entristecernos, a no estar cabizbajos, a no estar sin esperanza, sino muy por el contrario. Como decía, en primer lugar, por el poder del Espíritu Santo, podamos abrir nuestros ojos a estas verdades que han cobrado vida en cada uno de nosotros. Si usted mira la reflexión o el devocional que se envió hoy día, al final, en la última hoja, hay una pregunta que dice: ¿qué se ha cumplido en su vida acerca del ministerio, la gracia o el poder del Señor Jesús? Si pudiese, hermana, hermano, responder esta pregunta, ¿qué podría comentar? ¿Qué se ha cumplido en su vida? ¿Qué se ha cumplido en su vida acerca del ministerio, la gracia o el poder del Señor Jesús? ¿Por qué? Por las palabras que Él dijo: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. ¿Qué de lo que el Señor dice? Me ungió para dar buenas noticias a los pobres, proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, el año agradable del Señor. ¿Qué de esto se ha cumplido en nuestras vidas? ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué se ha materializado en nuestros corazones? ¿Qué se ha hecho carne viva en nosotros? Libertad, un cambio de pensamiento, hemos dejado viejos hábitos, se han roto cadenas, hemos cambiado nuestra manera de pensar, hemos tenido una mirada, como diría mucho, una mirada positiva, la tristeza fue cambiada en gozo, cuando vienen las preocupaciones, ahora descanso en Él y entrego a Él mis peticiones. Por lo tanto, pregunto, y con esto quiero cerrar, ¿qué se ha cumplido en nuestras vidas? ¿Qué se ha hecho carne en nosotros de las promesas, del Evangelio, de la palabra, del ministerio, de las palabras de la predicación de Jesús? ¿Qué se ha cumplido? ¿Qué se ha hecho carne en nosotros acerca de la gracia y el poder del Señor Jesús? Muchas cosas. Aquí están nuestras vidas. Así que en esta tarde, en medio de esto que está ocurriendo, no dejemos de confiar, no dejemos la fe. Es más, démonos este tiempo en casa. Tal vez ahora hay más tiempo para estar, detenernos, reflexionar, meditar, y que la presencia de su Espíritu nos llene, nos guíe, nos ilumine, nos dé entendimiento para preguntarnos: Señor, ¿cómo me quieres usar en estos días? ¿Cómo quieres hacer de mí un instrumento
en medio de estar en mi casa o en medio de las cosas que nos están ocurriendo. Señor, haz que en mi vida eche raíz tu ministerio, tu gracia y el poder de tu Espíritu en nuestras vidas. Hermano, hermana, el Señor le bendiga. Gracias por estar y escuchar esta reflexión. Nos estamos viendo y sigamos reflexionando en su palabra, donde hay tanta riqueza, tanto que aprender, tanto que recibir para poder entregar. El Señor les bendiga. Que estén todos muy bien. Nos seguimos viendo.